Buenos días a todos. Este es el curso de introducción al cálculo numérico de ecuaciones diferenciales ordinarias. Yo soy el profesor Moisés Sotobajo y hoy tenemos una sesión de 2 horas. Voy a compartirle la pantalla. Muy bien. Bueno, ¿todos me oyen bien y me ven bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy tenemos una sesión de 2 horas que normalmente dedicamos a teoría, pero hoy vamos a dedicarla a Octave porque necesito ya acabar la iniciación que estamos haciendo a Octave para que puedan ustedes empezar a programar cosas y yo les pueda ir mandando tareas. Bien. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Espero que tengan todo su Octave prendido. Yo lo tengo aquí. Vamos a seleccionar la carpeta en la que vamos a trabajar. La mía es esta. Ok. Bueno, y vamos con el manual. Entonces vamos así con el manual del profesor Cifuentes. Y nos quedamos en esta página. Bueno, ya vimos los bucles el último día. Hoy vamos a hacer uso de ellos. Bueno, vamos a hablar un poquito de ficheros rápido, porque ya les he comentado. Los ficheros .m son los ficheros que utiliza Octave para guardar instrucciones de comando, ¿no? Entonces es texto sin formato, texto plano, que básicamente contiene órdenes para Octave. Y ya hemos visto un poco. Son los ficheros de comandos, que a veces se llaman scripts o programas si quieren simplemente. Y por otro lado las funciones, que básicamente la diferencia de las funciones es que pueden tener argumentos de entrada y de salida, o sea, input y output. Bien. Bueno, por supuesto los ficheros de comandos o las funciones pueden llamar a otros ficheros de comandos, obviamente, bien de las librerías predefinidas de Octave, ¿no? Funciones como, qué sé yo, el coseno, ya lo trae Octave, o funciones que hagamos nosotros. Bueno, las funciones, como hemos dicho, permiten definir funciones, digamos, con una analogía en el sentido matemático, ¿bien? O como las análogas que tiene Octave. Entonces las funciones tienen un nombre, tienen o pueden tener unos argumentos y tienen o pueden tener unos valores de retorno, ¿bien? Dependiendo de cómo estén definidas o cómo las definamos nosotros, si las hacemos nosotros. Y se guardan también en ficheros .m, con extensión m. Entonces, las funciones están caracterizadas, las funciones en Octave, porque la primera línea, que no sea un comentario, empieza por la palabra function, seguida con los valores de retorno entre corchetes y separados por comas. Puede no tener ninguno, pero conviene poner los corchetes, el signo igual, el nombre de la función y los argumentos entre paréntesis y separados por comas. Ya hemos visto algunos ejemplos. Bueno, esto ya lo hemos comentado. También hemos comentado que el espacio de trabajo de una función es independiente del espacio de trabajo donde estemos trabajando, el workspace, se llama en inglés, que ya hemos visto que tiene una ventanita aquí, pueden consultar ustedes. Si le ponemos show workspace, aquí nos salen las variables. Si yo pongo aquí a igual a 1, pues ya me sale aquí la variable. Bueno, entonces el espacio de trabajo de cada función es algo similar, donde se guardan todas las variables que se estén manejando dentro de la función, pero es independiente del otro. Digamos, son variables locales. Entonces no hay problemas en que llamemos, por ejemplo, de la misma manera a una variable, por ejemplo a, dentro de una función, porque la variable a que tengamos dentro de nuestra función no tiene nada que ver con otra variable a que tengamos en el espacio de trabajo o en otras funciones que se estén también ejecutando. Son variables locales. Y una vez que se acaba de ejecutar esa función, en esa llamada,
pues esa variable local desaparece. Si queremos conservar su contenido o lo que sea, pues habría que pasarlo como una variable de retorno o definirlo como variable global, etcétera. Aquí habla un poco de las variables globales, pero bueno, nosotros no vamos a abundar en ese punto. Entonces los ficheros de comandos o scripts, pues, como hemos dicho, son pues ficheros donde guardamos órdenes para Octave. Ya hemos visto ejemplos. Y cuando tecleamos el nombre del fichero, pues se ejecutan esas órdenes secuencialmente, según las hayamos escrito nosotros en el programa. Ahora dice aquí, cuando se ejecuta desde la línea de comando, las variables creadas por el archivo pertenecen al espacio de trabajo base de Octave. Pero si se ejecuta desde una función, las variables que crea pertenecen al espacio de trabajo de la función. En esa es la diferencia. En una función, las variables son locales de esa función, pero en un fichero de comandos no, pertenecen al espacio de trabajo. Bien, bueno, ya hemos hablado de los puntos y coma. Ok, esto de eco no lo vamos a saltar. Octave RC lo pueden jugar ustedes con ello para ver qué es. Bueno, ok, vamos a continuar. Entonces, como hemos dicho, definición de funciones, la primera línea, aparte de los comentarios, de una función que se llame name.m, pues tendría esta forma, donde aquí hay que poner function siempre, aquí la lista de valores separados por comas, un igual, esto puede estar separado o no, es decir, podemos poner espacios o no, el nombre de la función y entre paréntesis la lista de argumentos separados por comas. Bien, entonces estos son, podemos pensarlo como datos de entrada de la función y estos son datos de salida. Ya hemos comentado eso. Bueno, ya está. También hemos hablado de las variables locales. Variables globales ahora no le vamos a hacer caso. Si ponemos valores de retorno, o sea, de salida o de output, pues tienen que estar definidos en algún momento, hay que decirlo Octave quiénes son, si no el programa pues se va a protestar. Bien, pero bueno, hay casos donde no se tienen por qué utilizar, y eso se puede hacer utilizando las variables nargin y nargout, que son variables que se definen por defecto siempre en cualquier función que manejemos, y son algo muy sencillo. Nargin es el número de argumentos que realmente se le han pasado a la función, ¿bien? Independientemente de cómo esté escrita. Y nargout pues es el valor, el número de valores de retorno, ¿bien?, de variables de salida que se están devolviendo en la función. Y con esas dos variables, que se pueden, como cualquier otro tipo de variable, se pueden modificar dentro de la función, pues uno puede controlar cuántos valores de retorno de verdad se están devolviendo, porque puede depender de alguna condición que se esté checando internamente en la función, y también puede saber pues el número de valores de entrada con los que se ha llamado la función realmente. Entonces les dejo que lo investiguen por ustedes. Y bueno, pues se ejecutan todas las órdenes. Aquí está la sentencia return, que vamos a obviar también ahora. Ya hemos visto que con el comando help se puede obtener ayuda de las funciones, incluyendo las que nosotros definamos por nuestra cuenta, escribiendo comentarios al principio. Ya hicimos un ejemplo de ello el otro día. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya veo que se ha unido alguna persona más. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Deduzco que sí. Ok. Bueno, vamos a continuar con gráficos bidimensionales, ¿bien? Los gráficos tridimensionales, en principio de momento no lo vamos a ver, porque para nosotros que vamos a resolver
ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, en una variable independiente, pues básicamente con eso nos va a ser suficiente. Si en algún momento necesitásemos gráficos tridimensionales, pues lo veríamos en el momento sobre la marcha. ¿Bien? Bueno, entonces básicamente los gráficos de 2 dimensiones en Octave, pues básicamente consisten en la representación gráfica de vectores y matrices, ¿no? Si quiere uno pensar en vectores. Y la función aquí más importante va a ser la función plot, que vamos a ver ahora. Bueno, Octave maneja los gráficos, ¿bien?, utilizando un tipo especial de ventanas que se llaman figuras. ¿Bien? Las llama figuras y existe un comando para manejarlas que es figura y que ahora veremos cómo funciona. ¿Bien? Y entonces, pues manejando, abriendo distintas ventanas, las que uno necesite, distintas figuras, pues uno puede pintar sobre ellas, decidir qué pinta y dónde lo pinta y cómo lo pinta, y hay un montón de parámetros y de funciones para hacer distintas cosas. Bien, vamos a ir viendo aquí lo básico. Bien. Octave utiliza algún tipo de sistema de gráficos, que puede ser por ejemplo GNUplot, bien, y que se puede cambiar. Uno puede hacer, por ejemplo, aquí en la línea de comandos, llamar al comando, creo que es así, Graphics Toolkit, ¿bien? Le llamamos así, nos dice que es Qt, ¿bien?, por ejemplo. Como voy a poner aquí un help, bien, entonces para ver una lista, se puede utilizar esto, Available Graphics Toolkit, ¿bien? Lo he puesto bien, Toolkits, falta una S. Okay. ¿Bien? Por ejemplo, en mi sistema yo tengo disponibles, tengo instalados 3 sistemas de gráficos, FLTK, GNUplot y Qt, ¿bien? Y por defecto yo estoy usando Qt. Si yo quiero cambiar a GNUplot, por ejemplo, pues solamente tengo que escribir esto y ahora vuelvo a llamarlo y ya el que estoy usando ahora es GNUplot. ¿Bien? Entonces, si quieren, por ejemplo, no sé qué sistema de gráficos tengan ustedes instalados en su computadora y el que estén usando, pero si quieren, por ejemplo, instalar y usar, si no lo tienen instalado, GNUplot, pues nada más se van a su navegador de internet, buscan GNUplot y ahí encontrarán instrucciones para instalarlo en su máquina. ¿Bien? Bueno, pero en principio seguramente para lo que vamos a hacer, con el que tengan les funcionará. Entonces ya el que quiera que investigue. ¿Bien? Okay. Bueno, algunas funciones gráficas de 2 dimensiones elementales, ¿no?, para ir empezando. Bueno, como digo, la función principal es la función plot, que crea un gráfico, a partir de vectores o columnas de matrices. Y luego, pues si uno quiere pintar en escala logarítmica, pues tiene aquí varias funciones, pero básicamente vamos a centrarnos en la función plot. En estas funcionan similarmente, solo que pone escalas logarítmicas. Bueno, otras funciones para hacer más bonitos nuestros gráficos, ¿no?, para añadir información, por ejemplo en los ejes, hacer cuadrículas, introducir texto, etcétera, ¿no? La función title, pues que pone un título en la gráfica. Xlabel pone una etiqueta, un
texto en el eje de abscisas, en el eje horizontal, y el AVE lo mismo en el eje vertical. Con este comando uno puede añadir texto en un punto XY, ¿bien? O en varios. Legend es una función que define rótulos o leyendas para distintos objetos gráficos, distintos puntos o líneas que uno haya pintado. Ahora vamos a ver ejemplos. O grid, que es una función para añadir una malla. Bueno, luego vamos a ir viendo ejemplos de estas funciones. Entonces aquí tienen algunos ejemplos. Este comando grid pone esta mallita que ven aquí con líneas verticales y horizontales. Aquí se define un vector X, se define Y como evaluar el seno en cada uno de esos puntos. Este X, como ven, está definido como un rango, es decir, de 0 a 10 en intervalos de 0.1. Y aquí, con el comando plot Y, estamos pintando el vector, el rango X, frente al vector Y. Y claro, pues la gráfica es algo parecido a la gráfica A del seno. ¿Ok? Y aquí han añadido una leyenda. Dice line 1 y esta línea roja que nos indica que la línea de color rojo pues se refiere, la estamos asociando con el texto line 1 o line 1. Bien. Bueno, fíjense que esto puede parecer una curva porque estamos pintando esta gráfica en un rango muy finito, pero si uno hiciera zoom lo que vería realmente sería una poligonal, es decir, trocitos de recta que van uniendo los puntos que nosotros hemos puesto. Es decir, X es una malla, es 0, 0.1, 0.2, así, y sobre cada uno de esos le asociamos el valor del seno en esos valores. Entonces tenemos parejas de puntos en el plano, parejas de puntos XY. X es un vector, Y es un vector, y los vamos agrupando por parejas, nos va dando puntos del plano, son sus coordenadas cartesianas. Y entonces lo que está haciendo ese comando plot es simplemente unir esos puntos con líneas. ¿Bien? Eso es lo que está haciendo, nada más. Entonces realmente lo que nosotros vamos a pintar son poligonales, es decir, líneas o curvas conformadas por trocitos de recta que unen parejas de puntos. ¿Bien? Lo que pasa es que si uno tiene una malla muy fina, entonces las poligonales van así, trocitos de recta muy pequeños, pues la impresión que da es de tener una curva, pero realmente lo que se está pintando es una poligonal. ¿Vale? Bueno, luego veremos lo que hace la función hold. Pues si quieren podemos ir haciendo algún ejemplito sencillo. ¿Bien? Entonces vamos a ver. Vamos a limpiar esto. Entonces vamos a poner un vector. Fíjense, vamos a poner A, que sea el vector 1, 3, 6, 2. ¿Bien? Y el vector B, también con 4 componentes. Este, por ejemplo, a ver, uno que se diferencie más, así. Entonces si yo hago plot AB, ¿bien? Fíjense lo que vamos a generar. Se abre una figura que se llama figure 1, ¿bien? Y nos ha pintado aquí 3 trocitos de recta. Fíjense, lo que está uniéndonos son los puntos 1, 4, que es este de aquí, con el punto 3, 2, que es este de aquí, y me lo une con un segmento de recta. Ese con el 6, 6, que es este de aquí, ¿ven? Y ese sale este segmento de recta, y por último con el 2, 9, que es este de aquí. Entonces me une este segmento de recta. ¿Lo ven? Fíjense ahora si yo hago, por ejemplo, plot A más 1, coma B. ¿Bien? Abro otra. La figura había quedado abajo, pero no la había cerrado. Entonces sale una figura similar, pero fíjense los valores. Es el 2, 4, 4, 2, 7, 6 y 3, 9. Claro, porque lo que yo estoy pintando no es el AB ahora, sino que es el A más 1 frente al B. ¿Sí se ve? 2, 4, 4, 2, 7, 6, 3, 9. ¿Bien? Bueno. Y pregunta, ¿qué pasó con el gráfico anterior?
pues que desapareció, lo borró. Cuando tenemos abierto una figura, por defecto, si le mandamos pintar otra cosa, lo que tenía se borra, por defecto. Por supuesto, hay una manera de ir añadiendo cosas sin que se borren las anteriores, y eso es con el comando hold. ¿Bien? Yo puedo, a ver, vamos a cerrar esta figura, como ven está aquí. ¿Bien? La puedo cerrar aquí, simplemente como si fuera una ventana, es una ventana más del sistema operativo, o yo puedo decir, fíjense, pone figure 1, eso quiere decir que esta figura está, tiene asociado el índice 1. Si yo digo close y pongo 1, que es el índice de la figura, esa figura desapareció, ya no está aquí. Entonces el comando close sirve para borrar figuras, o sea, para eliminarlas, que desaparecen. Bien, bueno, vamos a generar otra vez una figura, y esta vez, en lugar de llamar directamente a plot, lo que voy a hacer es primero abrir la figura y le voy a poner figure 1. Podría ponerle 2, 3, y de hecho normalmente eso es lo que se hace cuando uno tiene varias, pero vamos a llamarle 1. ¿Ven? Y me genera una figura que está vacía, todavía no tengo nada porque no he pintado nada. ¿Bien? A esta figura yo le voy a decir, bueno, pues píntame A frente a B. ¿Ven? Y aquí está. ¿Ven? A frente a B. ¿Lo ven? Ahora voy a hacer el comando, ejecutar el comando hold on. Bien, no hace nada porque no he pintado nada. Y ahora voy a pintar, por ejemplo, plot A más 1, coma B. Voy a poner B menos 1. Abro la figura. ¿Ven? Y entonces yo tengo aquí el resultado de pintar A frente a B en azul, y en otro color que elige Octave aleatoriamente, pues ha pintado A más 1 frente a B menos 1, que es la misma figura pero en color como naranja. Bien, escoge otro color. Si yo ahora le pongo ¿perdón? Dime, Jesús. El hold on lo que hace es decirle a Octave, quiero que me mantengas lo que está en la figura, y además, si yo te mando pintar más cosas, quiero que sin borrar eso lo pintes sobre ello. ¿Ok? Vale. Y eso es solo el efecto del comando hold on. ¿Bien? Solo tengo que llamarlo una vez. O sea, si yo digo hold on, mientras que no diga lo contrario, el programa sigue añadiendo cosas. Si yo en lugar de decir hold on, digo, ejecuto el comando, vamos a borrar esto. Entonces, la figura está así, como la teníamos. Si yo ahora digo hold off, entonces lo que estoy haciendo es, la figura sigue igual. Ahora lo que le estoy diciendo es, no, que si yo le mandara en algún momento pintar algo, lo anterior lo elimina. Bien, y vamos a ver un ejemplo. Si yo ahora pinto otra vez, después de este hold off, plot AB, ¿ven? Me sale otra vez el AB nada más, porque borró todo lo anterior y pintó A frente a B. ¿Bien? Y si yo pintara otra cosa, pues me la vuelve a borrar y aparece lo que le he mandado pintar nuevo. ¿Bien? Voy a poner, voy a pintar otra vez el AB. Ahora voy a poner hold on. Entonces ahora mismo lo que tengo es esto, y voy a mandarle pintar, qué sé yo, esto más punto 1 por rand de, ¿qué dimensiones tienen? 1,4. ¿bien? Así. Y esto también, más punto 1 por números aleatorios con las dimensiones adecuadas. Fíjense. Entonces, a cada punto de A y de B le he añadido un número aleatorio, y entonces le pido que me los pinte, y pinta algo similar, porque estoy modificando un poquito esas coordenadas X y Y. Bien.
Pongamos, por ejemplo, vamos a hacer otra figura. Figure 2, ¿no? O yo podría poner 3 si quiero, no tienen por qué ir en orden. Aquí me la abre. Voy a poner un hold on para que no me quite nada. Y yo voy a poner, por ejemplo, voy a llamar C, va a ser un vector, qué sé yo, de 1,40 de números aleatorios. ¿Bien? Y yo le voy a decir plot C. ¿Bien? Entonces si yo abro la figura 1, aquí está, sigue igual, pues no le he dicho nada, y en la figura 3 pues he generado un vector de 40 números aleatorios entre 0 y 1 y le he pedido que me los pinte. ¿Bien? Fíjense que si yo, esto sería equivalente a que yo le diga píntame desde 1 hasta 40 frente a C. Hey, 40, no 10. Ha pintado lo mismo, solo que ha cambiado el color. Y yo ahora le digo, por ejemplo, que me pinte otro. Está generando uno nuevo, pues ahora me pinto otro, en otro color. ¿Ven? Desde 1 hasta 40, ¿ven? Y aquí me está pintando los números entre 0 y 1. ¿Ok? Ahora fíjense, imagínense que yo ahora quiero añadir algo a la figura 1. Vuelvo otra vez a decir figura 1 porque yo estaba ahora mismo trabajando en la 3. Entonces le digo otra vez figura 1, pongo hold on para no borrar lo anterior y le digo píntame esto, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que me lo pintó. Ahora, fíjense lo importante que es la escala. Yo tenía aquí en la figura 1, lo voy a maximizar para que se vea mejor, esta figurita aquí que está más o menos en el cuadrado 0,6 o 0,7 frente a 2,9 en este cuadrado. Y ahora yo estoy pintando este vector cuyas abscisas van desde 1 hasta 40 y las ordenadas van desde 0 hasta 1. Entonces, claro, él me está pintando esto porque le dije que lo mantuviera y esto de aquí. Y cada cosa la está pintando en su sitio. Bien. Fíjense qué pasa si yo ahora pinto aquí algo similar, pero lo multiplico por 10. O sea, números aleatorios entre 0 y 1, y al multiplicarlos por 10, lo que obtengo, digamos, son números aleatorios entre 0 y 10. ¿Bien? Que claro, me genera estos entre 0 y 1 y los multiplica por 10. Eso es lo que está haciendo este comando. Vamos aquí a la figura 1. ¿Bien? Entonces en esta línea en morado me ha pintado esta serie. ¿Bien? Esta serie temporal entre 0 y 10. ¿Ok? La pregunta es que si puedes pintar una figura en otra figura, ¿a qué te refieres? Como tal no, porque una figura es una ventana, entonces no puedes generar una ventana dentro de otra ventana, entendido ventana en el sentido del sistema operativo, ¿bien? Pero lo que sí puedes hacer es poner distintos lienzos, distintos ejes, así los maneja Octave, distintos ejes en una misma figura, es decir, en la ventana uno puede poner distintas piezas, distintos ejes, con el comando subplot que luego vamos a ver. Entonces, tal y como lo preguntas, no, pero en ese sentido sí, se pueden hacer distintas gráficas, ¿vale? En una misma figura. En ese sentido, sí. Error, a ver, dice Félix, confirman. Estás queriendo pintar un vector de longitud 4 frente a uno de longitud 3. Y como no coinciden, pues eso se está quejando. Haz un comando length. A ver. Claro, porque has puesto 1, 3 y A tiene dimensión 4. Es por eso. Si en lugar de 3 pones 4, ya se corrige.
¿Sí lo ves, Félix? Porque A me imagino que tiene dimensión 1 por 4, si es lo que está diciendo aquí. Ok, de nada, sí, era una cuestión de dimensión nada más. Bueno, ok, ¿alguna pregunta más? Bueno, vamos a ver qué hace el comando grid, por ejemplo, ¿no? A ver, yo tengo aquí la figura 1, como se quedó, y si yo pongo, fíjense que estoy en la figura 1, y tengo un hold on puesto, activado, si yo pongo grid on, ¿ven? Lo que me ha puesto es una pequeña mallita, donde él calcula más o menos, le parece bien, una pequeña malla, como para ayudar, qué sé yo, este punto cuál es, no sé, pero como están entre estas dos líneas, pues sé que está entre el 4 y el 6, ¿no? Ayuda a verlo, y está entre el 25 y el 30. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con el manual. Sí, ya vimos eso. Entonces la función plot ya la hemos manejado un poquito. ¿Bien? Entonces básicamente lo que hace es pintar unos vectores frente a otros. Bueno, hay ciertos parámetros que permiten pues dejar más bonito, complementar la información gráfica del comando plot. Bien. Okay. Bueno, como ya han visto, si si yo llamo a plot sin tener abierto una figura, me la abre directamente, ¿bien? Pero lo normal, lo que yo le recomiendo, pues sobre todo si uno va a trabajar con varias figuras, si solo vas a hacer un ejemplo, pues haces un plot y ya la figura no tienes que abrirla, ya te la abre el solito. Pero lo normal es que si uno va a manejar varias figuras y demás, siempre ponga su comando figure y su hold si lo necesita, para tener control de qué está pintando y dónde lo está pintando, ¿bien? Dentro de un programa de comandos o de una función, lo conveniente para tener control y que uno no se pierda, porque si no eres organizado, lo que puede pasar es que tú crees que estás pintando algo y a lo mejor lo estás pintando pero en un sitio distinto porque se quedó abierta otra figura o lo que sea. Por eso también conviene utilizar el comando close para cerrar desde la línea de comandos. Tú lo puedes cerrar con el aspita, ¿no? Haciendo aquí, tal, haces clic y lo cierras, pero dentro de una línea de comandos o de una función, pues como se hace eso es con el comando close. Entonces tú sabes qué número de figuras le están mandando cerrar. Entonces uno tiene que ser organizado en eso para saber qué es lo que está haciendo y tener control de todo ese flujo. Bueno, entonces ya hemos visto cómo funciona el comando plot. Si tienes un argumento de tamaño n, lo pinta frente al vector desde 1 hasta n, ¿no? O el rango 1, 2 puntos n. Bueno, con dos vectores, pues ya hemos visto también cómo funciona. Uno va en abscisas y otro en ordenadas y pinta un polígono, una línea poligonal. ¿Bien? Es polígono cerrado si el último punto coincide con el primero y entonces lo cierra, si no, no, no poligonal. Bien, bueno, también uno puede pintar varias curvas, por ejemplo x frente a y x frente a z de esta manera a la vez. Esto se puede poner como plot xy, plot xz en dos líneas distintas o en la misma línea separados por comas, o hacerlo así. Bueno, sobre los complejos ahora nos vamos a preocupar mucho. Bien. Ok, también se utiliza sobre matrices, entonces lo que básicamente lo piensa como columnas. Entonces si quieren aquí le echan un vistazo y vean, pero normalmente uno no suele hacer estas cosas, ¿no? Depende de cómo esté acostumbrado uno o lo que quiera hacer, pero bueno, en principio yo no lo voy a hacer así. Vamos a hacer un help plot para ver las funcionalidades, los parámetros que tiene la función plot. Entonces nos vamos a la línea de comandos. Fíjense, yo tengo ahora dos ventanas abiertas. Podría decir close 1 y close 3, creo que era, pero voy a hacer lo siguiente, voy a decir close all, que ciérrame todas. Y con esto
ya desaparecen. Entonces este comando me cierra todas las figuras que yo tenga abiertas. Bueno, voy a limpiar la línea de comandos y voy a hacer un helplot. Voy a ponerle aquí para que salga todo de golpe, more off y helplot. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. Aquí. Hay distintas formas de llamar a plot. Entonces básicamente hace lo que hemos dicho, y luego a la función plot, como muchas otras en Octave, se le pueden añadir parejas de propiedades y valores, que sirve para darle ciertas funcionalidades o ciertas características. Bueno, aquí está explicando lo que hace plot, y ahora los valores, las parejas propiedad-valor, pues se tienen que especificar, pero aparecen eso por parejas, ¿no? Y entonces lo que sirve es para dar, para caracterizar los objetos que está pintando plot, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí lo tenemos. Entonces podemos poner el tipo de línea o el estilo de línea, y tiene varias. ¿Bien? Líneas sólidas, o sea, simplemente una línea, o líneas intermitentes, o puntitos línea, ¿no? Marcadores para marcar los puntos, pues se pueden marcar con todos estos simbolitos de aquí. ¿Qué dice? El color, si le ponemos aquí estas letras indicando el color, pues nos pinta la línea del color que le estemos diciendo. ¿Bien? Entonces fíjense, a ver, vamos a pintar por ejemplo el vector C. Bien, y ahora con comas vamos a ponerle estilo de línea, por ejemplo, intermitentes. A ver, pues así, y aquí le ponemos dos guioncitos. Bien, entonces nos lo está pintando en los intermitentes. Ponerle aquí hold on. Si queremos puntitos, pues nos lo pinta con puntitos. ¿Ven? Claro, nos ha pintado otras, si se fijan encima, con líneas rojas. Por ejemplo, si yo le quito esto, ahora convendría, lo está pintando con puntitos. Bueno, ¿qué más? Pues marcadores, por ejemplo, quiero que me lo pinte con asteriscos. Es como marker. Entonces quiero que me ponga asteriscos. Entonces los puntitos, ven, justo los que estoy pintando me los está pintando con asteriscos. Y antes lo que está haciendo es unirlos con líneas punteadas, ¿no? Si yo le pongo aquí en lugar de los dos puntos, vamos al guión, pues hace líneas unidas. Bien, ¿qué más? Y por supuesto los colores, ¿no? Yo puedo ponerle aquí, quiero que me lo pinte en rojo, pongo una R, aquí lo tengo en rojo, ¿no? Ok. Ahora si por ejemplo a esto quiero añadirle que me pinte en negro con asterisco, y entonces le quito esto de aquí, este comando, entonces bueno, me está pintando todo esto nada más. Ok, bueno, todos estos marcadores se pueden para no tenerlo que poner como parejas de atributo y valor, hay una forma abreviada de ponerlo que es mucho más cómodo cuando uno lo maneja. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, este comando de aquí yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Le voy a añadir un nuevo argumento, voy a borrar los demás, un nuevo argumento a la llamada de la función Octave, que tenga solo una cadena
con los parámetros que estoy indicando. Entonces, si yo hago esto, estoy haciendo lo mismo. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a pintarle con líneas intermitentes, en lugar de asterisco le voy a poner una D, y el color quiero que sea verde, por ejemplo. Creo que tengo un hold on puesto. Ah, sí. Claro, con razón no me estaba haciendo esto, ¿no? Entonces yo tenía esto de aquí, por ejemplo, y ahora hago este de aquí, y entonces me está pintando los dos, uno en rojo y otro en negro. A ver, no, está pintando los dos en negro. Sí, porque aquí está presuponiendo los está uniendo. Bueno, entonces yo puse hold off. Por ejemplo, si yo llamo a este y ahora hago un hold on, ok, no está unido aquí. Bueno, entonces a lo que iba, que me voy despistando. Voy a poner aquí hold off. Entonces la forma abreviada, ¿vale? Yo puedo poner, qué sé yo, en amarillo, esto quitárselo y nada más con puntitos, ¿vale? Y está aquí. El amarillo es mal color. A ver, un color que se vea más en azul. Bien, no sé si se aprecia la curva aquí con puntitos azules. ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende la forma abreviada de escribir los comandos para plot? Si quieren, para que se vea mejor, uno puede añadirle el ancho de línea. Yo puedo decir, le voy a añadir aquí, quiero que me pongas un ancho de línea de 1. Supongo que lo pone en puntos. Entonces supongo que ahora se verá más. Si en lugar de 1 uno le pone 3, ¿ven? Está haciendo lo mismo, pero está poniendo los puntos más gruesos. Yo creo que ahora se ve mejor. ¿Ok? ¿Sí se ve? Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces aquí está hablando de algunas características de plot. Lo tienen aquí en los apuntes, ya lo hemos visto, pero pueden hacer un helplot y les sale, ¿no? Bueno, añadir líneas, pues eso se hace con el comando hold, con los comandos de hecho hold on o hold off, y ya hemos visto cómo se hace, cómo se utiliza. Bueno, el comando, ¿qué más cosas? No sé si luego ven, bueno, si no lo comento luego. Ok, el comando subplot, eso tiene que ver con la pregunta, creo que era de Pedro, sobre poner no varias figuras, porque la figura es la ventana, varias gráficas en una misma figura, ¿no? Para eso es el comando subplot. Entonces una ventana gráfica se puede dividir en m particiones horizontales y n verticales, donde m y n pues son números naturales. Entonces cada una de estas ventanas tiene sus propios ejes, sus cosas pintadas, sus objetos gráficos, digamos, y sus características. Entonces el comando se llama así, donde m y n m es el número de filas, n el número de columnas, e i es la que te está refiriendo, siempre contando por filas. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un ejemplo y lo van a ver bien, ¿no? Vamos a ver. Entonces yo voy a cerrar todo, vamos a empezar de nuevo para no complicarnos. Abrimos una figura y entonces yo pongo, a ver,
yo quiero, por ejemplo, graficar dos filas, dos columnas, y entonces me voy a fijar en la primera. Pongo mi hold on, si se fijan, aquí me saldrá, ¿ven? Me ha dividido en dos filas y dos columnas, y en la primera me ha puesto ya los ejes porque es a esta a la que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces aquí vamos a pintar, por ejemplo, qué sé yo, el C. Le voy a poner ancho de línea para que se vea bien. Así. ¿Lo ven? Claro, como está en chiquito, vamos a ponerlo en grande y ahí se ve mejor la curva. ¿Ven? ¿Perdón? ¿Puedes repetirme, Jesús, por favor? No te entiendo. ¿Lo puedes escribir, por favor, Jesús? Te lo agradecería. Ajá, sí, el primer 2 significa número de filas, el segundo 2 significa número de columnas y el 1 es a la ventana que me estoy refiriendo. Fíjate, vamos a hacer un ejemplo distinto, ¿bien? Vamos a hacer, por ejemplo, uno, cerramos, entonces ahora abro la figura, ¿bien? Hago un subplot y le voy a decir, por ejemplo, que me pinte dos filas, tres columnas y me fijo en la figura número 2 de esta malla. Entonces, al hacer subplot 2, 3, 2, lo que le estoy diciendo es, píntame dos filas, esta de aquí, píntame tres columnas, esta, esta y esta, y ahora la número 2, esta sería la 1, esta la número 2, aquí es donde yo ahora voy a pintar. Eso es lo que significan este 2, este 3 y este 2. ¿Bien? Si yo le digo, por ejemplo, 4, pues ahora dice 1, 2, 3, 4 en esta. ¿Sí se entiende? Ok, perfecto, seguimos. Entonces, bueno, a ver, aquí en la 1, por ejemplo, yo voy a pintar esto de aquí. Bien. ¿Ven? Aquí me pintó esa figura. En la 2 yo voy a pintar, qué sé yo, este plot A, B. Aquí está. En la tercera yo voy a pintar este A, pero lo voy a mover. 2, más 3, por ejemplo, y quiero que me lo pinte en negro, por ejemplo. ¿Ven? Esta es la otra que he pintado. Y en esta pues voy a poner una serie, ¿no? A ver, entonces lo que voy a hacer, fíjense, un subplot, y entonces son 2, 3, las filas, esta fila, toda esta de aquí, sería las gráficas en el subplot con índices 1, 2, 3, sería con índices 4, 5 y 6. ¿Sí se ve? Lo estoy contando por filas, repito, 1, 2, 3, y las de abajo serían 4, 5 y 6. Entonces fíjense, si yo al subplot le digo, le pongo aquí un rango 4, 2.6, fíjense, me genera toda esta. Y aquí le voy a pedir que me pinte por ejemplo esto, pero quiero que me lo pinte así y en azul. ¿Bien?
y con una línea más gruesa. ¿Lo ven? Ok, ¿sí se vio el ejemplo? Vale. Bueno, vamos a continuar. Pues básicamente así funciona el comando subplot. Tiene más funcionalidades, pero de momento así lo vamos a dejar. ¿Bien? Control de los ejes. Bueno, para controlar los ejes, es decir, la escala, bueno, no solo la escala de los ejes, también otras propiedades, pero fundamentalmente la escala de los ejes, pues para la escala tenemos el comando axis y alguno más. ¿Bien? Entonces sirve para escalar los ejes. ¿Bien? Es decir, marcar el mínimo y el máximo. Y la sintaxis del comando axis es esta de aquí, donde se van poniendo por parejas mínimo máximo del eje de abscisas y del eje de ordenadas, ¿no? Ok, y fíjense que el argumento de axis es un vector de 4 componentes. O sea, lo que aquí entiende axis que recibe es un vector de 4 componentes. ¿Bien? Y si le ponen aquí axis auto, pues él escoge los ejes que le parecen mejores. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, fíjense, imagínense que yo en esta de aquí me ha quedado muy pegado, y entonces yo prefiero poner un rango del 0 al 7 y del 1 al 10. Entonces yo haría esto, le digo que lo que quiero es la 2, hago un hold on para que no me lo quite, y entonces yo pongo aquí 0,7 y del 1 al 10 creo que dijimos. Bien, y entonces me voy aquí y si se ven me ha puesto del 0 al 7 y del 1 al 10. He cambiado la escala de los ejes. Bien. Imaginen por ejemplo que yo quiero ver el detallito de este pico, ¿no? Entonces me tengo que ir a esta figura, a esta de aquí, hago un hold on y hago un axis y digo, a ver, yo quiero ver este piquito de aquí, un zoom. Entonces voy a poner, qué sé yo, del 9 al 12 y de 0,8 a 1. ¿Ok? Y lo que tengo es un zoom de este piquito. ¿Perdón, Jesús? Dime, Jesús. No te oí. Es que puse 0,8. 0,8 a 1. Por eso aquí sale del 0,8 al 1. Y aquí sale del 9 al 12. No sé si... ¿Es eso lo que me preguntabas? Ok, vale. Sí, es que no era 8, era 0,8. O sea, 0,8. Bien. Ahora si quiero volver, ¿qué pasa si yo pongo axis auto? Me elige unos ejes adecuados para que entre todo lo que está pintado. ¿Bien? Todo lo que está pintado en estos ejes. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Ok, entiendo que no. Bueno, la función figure, como ya hemos dicho, sirve para controlar qué figura está activa de todas las que se tiene, con un índice numérico. Entonces ya hemos visto cómo funciona, y el comando close pues cierra esa ventana. ¿Bien? Entonces, figure sirve para generarla, o sea, para crearla si no está. ¿Bien? Si lo pones sin argumentos nos genera una nueva con el índice siguiente a los que haya. ¿Bien? Y te devuelve el valor, ¿no? Si yo aquí, fíjense, no, a ver,
Aquí solo tengo una figura que es la figura 1. Si yo ahora pongo aquí n igual a figure, pues me genera otra figura y me dice que es el índice 2. Yo pongo aquí figure 2 y pinto algo, no sé yo, a ver, estoy pintando esto. Bien. Y yo sé que es 2, yo podría haber puesto figure n, que yo no sé cuál es, pero como con este comando me lo regresó, pues yo sé que tengo que poner, lo guardo en la variable n y lo pongo aquí y ya sé que es esa. Ok, voy a cerrarlo, ya solo tenemos esta. Bien, bueno, entonces figure y close. Bueno, aquí tienen algunos ejercicios que pueden ustedes probar con el title, xlabel, ylabel, axis ya lo hemos probado. Sí, axis auto lo que hace es poner los ejes con una escala que el Octave calcula cuál es la adecuada para que entre todo más o menos ajustadito a lo que tengas pintado, sea lo que sea que tengas pintado en el plan. ¿Bien? Que es la opción por defecto. Cuando tú pintas algo y no le marcas ningunos ejes, pues son esos los que utiliza. ¿Bien? Los autos en automático. Vale, títulos, vamos a poner títulos. Entonces tenemos esta figura, vamos a activarla aquí, figure 1 por si acaso. Entonces, qué sé yo, vamos a poner esta de aquí por ejemplo, pero la primera. Voy a poner un hold on para que no me quite nada. Entonces yo me estoy refiriendo a esta de aquí, ¿no? Entonces voy a poner un título, entonces utilizo la función title y dentro te voy a poner una cadena de caracteres, por ejemplo serie temporal. Entonces me voy aquí y aquí apareció serie temporal. Bien. Voy a poner aquí unos ejes por ejemplo, ¿no? En esta otra. Esta. Voy a ponerle un título, fíjense, esto es por ejemplo, voy a poner cadena serie temporal, voy a poner aquí en trazo grueso, esa es la cadena. Y ahora si yo hago un title y el argumento que le pongo a la función title es esa cadena, o sea esta variable que tiene una cadena de caracteres, pues aquí me pone el título. Ok, ahora voy a ponerle aquí etiquetas, ¿no? Por ejemplo en esta misma, para no cambiar, en el eje X le voy a poner por ejemplo tiempo, en segundos por ejemplo, y aquí me aparece tiempo en segundos. Le voy a poner aquí ylabel, valores aleatorios, por poner algo. Aquí me aparece valores aleatorios. ¿Visto? Está sencillo. Bien, ¿algo más? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar. Bueno, otras funciones gráficas en 2D. Bueno, pues para gráficos de barras, de tarta, área. Bueno, aquí tienen distintas versiones. Eso les dejo que ustedes lo estén averiguando. Bien, dejo que jueguen con ello. Pero para lo que nosotros vamos a hacer de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, pues con hacer curvitas nos va a bastar. Bien, pero cuando pintemos varias o demás, pues sí conviene hacer ciertas cosas para que los gráficos queden bien y se represente bien adecuadamente la información que queremos representar. ¿Bien? Ok, bueno, entonces
Entonces esto para ustedes. Aquí ven distintos tipos de gráficos. Bueno, llegamos a gráficos tridimensionales, que eso lo vamos a dejar. Bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? Leyendas. Cuando pintamos varias curvas, pues conviene poner leyendas que son rótulos que nos indican cada una de las líneas o de los objetos que tenemos gráficos, qué significa, ¿no? Le ponemos un texto para ayudarnos a saber lo que significa, ¿no? Para visualizar mejor la información que estamos representando. Entonces, una de las cosas que son útiles aquí son las leyendas. Vamos a ver cómo funciona. ¿Bien? Entonces, voy a cerrar esta figura tan bonita que nos había quedado, porque ahora lo que quiero es hacer otra cosa. ¿Bien? Entonces, abro una figura nueva. ¿Bien? Solo tenemos esto. Voy a poner en grande para que se vea bien. Bueno, voy a hacer un hold on. Entonces, fíjense, vamos a pintar dos cosas, ¿no? Voy a pintar por un lado, vamos a poner, por ejemplo, qué sé yo, n es igual a 100, ¿ok? Y entonces ahora voy a pintar un número aleatorio de tamaño n, y le voy a pedir que me lo pinte, por ejemplo, en azul. ¿Bien? Y le voy a poner el ancho de línea para que lo puedan ver ustedes bien. Ahora voy a añadir una leyenda. Entonces me voy aquí al argumento de plot, donde le estoy indicando los atributos básicos como el color, y entonces entre puntos y comas yo le voy a poner curva 1. Bien, esto que está aquí dentro es una cadena de caracteres, así lo va a entender Octavio. Entonces yo ejecuto, entonces aquí me sale pues números aleatorios, lo que haya salido entre 0 y 100, entre 1 y 100. El 0 no lo estoy añadiendo. Lo que pasa es que en automático pues me marca el 0 porque de alguna manera redondea, ¿no? Para que se vean. Si aquí primero pusiese el 1 no saldría el 0, y entonces este intervalo no sería igual que estos. Entonces él mismo hace esas cosas internamente. ¿Bien? Entonces fíjense en esta zona de aquí. Aquí me ha puesto la etiqueta y me está diciendo que marcado con este tipo de curva azul y gruesecita, tamaño 3, me pone curva 1. Ahora vamos a pintar otra. Bien, con otros, pongo run, es el mismo comando, pero pues obviamente va a generar otros valores aleatorios. Esta que me la pinte en rojo y le voy a poner aquí curva 2. Entonces pues me pinta otra curva con los números que hayan salido, y aquí me marca el rótulo, ¿no? La leyenda. Bien, puedo ponerle otra si quiero, qué sé yo, en magenta, otra en verde, ¿bien? Aquí me va pintando todas, y aquí tienen los rótulos, ¿no? ¿Visto la manera básica de poner los rótulos o las leyendas? Entonces, si pintan varias gráficas, pueden pintarlas en distinto color, y si quieren ahí pueden poner un cuadradito con la leyenda que explica lo que significa cada una de las curvas. Fíjense que esto se puede cambiar. Si yo utilizo otro tipo de línea, por ejemplo, vamos a poner aquí en cian, y le voy a poner con línea discontinua en la curva 5, pues la línea en cian, fíjense en este pedacito, pues está en intermitente, y aquí cuando yo pongo, lástima, voy a cambiar los ejes con el comando ylim. Voy a poner ylim, y igual xlim funciona exactamente igual. Entonces, en lugar de ponerle aquí 0, 1, porque el eje de ordenadas va entre 0 y 1, para que me deje aquí un poquito de espacio, o mejor el X, le voy a poner un poquito más. No, esto no tiene mucho caso hacerlo así, se puede hacer de otras maneras mejores,
Pero voy a ponerle de 0 en lugar de hasta 100 hasta 110. ¿Bien? Fíjense, entonces le estoy cambiando los ejes. Entonces ahora me está pintando desde 0 hasta 110. Aquí queda un huequito y aquí se ve cómo sale la curva 5, que debería salir en intermitente. Aquí no sé por qué no la pone, o no sabe, es que son trazos muy gruesos y por eso, porque si se fijan es más cortita. ¿Bien? No lo está pintando así muy allá. ¿Bien? Ok. Esto depende de la herramienta gráfica que tenga, ¿no? Por ejemplo, si yo cierro la figura, ya está. Entonces ahora pongo Graphics Toolkit y pongo por ejemplo Qt. Ok, a ver si me lo puso. Vale, vamos a ejecutar lo mismo de antes. Y entonces vamos a pintar todo esto que teníamos, ¿no? 4 y la 5. Aquí, ¿ven? Me lo está pintando de otra manera. Cada herramienta gráfica tiene una forma de hacer las cosas, unas opciones por defecto, etcétera. Bien, yo le puedo poner aquí el Xlink que le puse para que se vea mejor. Bien, aunque esto normalmente se hace de otra manera, pero bueno, ya de paso vemos cómo funciona Xlink, y Ylim es igual para el eje de ordenadas, el eje vertical. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta sobre el uso de las leyendas? ¿Todo bien? Ok. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces les propongo en lo que queda de clase de hoy y seguramente el jueves, porque ya no nos va a dar tiempo a terminarlo, vamos a hacer un ejemplo en concreto. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjense. Aquí tengo una base de datos de electroencefalogramas, se llama EEG Alpha Wave Dataset, ¿bien? Que se puede descargar gratuitamente de internet. Aquí tienen la información, ¿bien? Creo que por aquí tienen la página donde pueden descargar. No, ¿dónde es? Different procedures. Aquí. No code. No, esto es código en Python. Pero para descargar. Ok. Sí, entonces seguramente sea esta. A ver. Voy a copiarlo aquí. Se lo dejo aquí a ustedes. Okay. Entonces ustedes ahí pueden descargar, sí, ahí está, ahí pueden descargar esta base de datos. ¿Bien? Bueno, esta es una base de datos hecha pública para investigación y son bases de datos de electroencefalogramas reales. Ya saben, le ponen a las personas una persona un casco aquí con electrodos y miden las diferencias de voltaje. ¿Bien? Y eso pues tienen distintos canales porque tienen un cierto número de electrodos, y entonces eso da unas por cada electrodo tienen un canal y cada canal pues es una señal discreta que es un cierto voltaje, diferencia de potencial, y en realidad eso lo que tiene son vectores, porque lo que van haciendo, van muestreando en una malla temporal, es decir, cada, qué sé yo, vamos a poner cada milisegundo, pues mido, y los resultados pues los voy guardando en un vectorcito. ¿Ok? Bueno, pues aquí están explicando un poquito qué es eso, y entonces pues tiene cierto número de canales, y lo que nos dice aquí que se muestrearon con una frecuencia de muestreo, aquí tienen frecuencia de muestreo de 512 muestras por segundo. 512 muestras por segundo.
Esto lo que quiere decir es que en un segundo tienes 512 numeritos, simplemente. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Bueno, entonces para el ejemplo práctico, entiendo que sí. Para el ejemplo práctico no vamos a quedar nada más con eso. Y entonces fíjense, aquí hay una serie de archivos, ¿bien?, que están en formato CSV y formato MAT. Si abro, por ejemplo, el CSV, es un comando, es un formato de archivo que sirve para guardar básicamente hojas de cálculo, es decir, matrices donde se tiene información pues codificada, normalmente numérica, pero no solamente. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, se llama sujeto 1. Entonces, pues es una persona. Y entonces aquí tenemos una columna numérica donde tenemos distintos valores. ¿Bien? Si no recuerdo mal, esta primera columna son el número de instantes los instantes de tiempo a los que corresponde esta medición. Es decir, la fila 3 corresponde al instante de tiempo, pues el inicial es 0, pues con este valor en segundos, ¿no? Y ahora estos valores de aquí, de esta fila, pues corresponden a mediciones de potencial de distintos electrodos, lo que se llaman canales. Entonces son numeritos, ¿no? Entonces uno tiene aquí pues un montón de números, ¿no? Hasta 234 segundos. ¿Ok? Y los ficheros .mat es lo mismo. No me deja ahora. Bueno, los ficheros .mat son archivos que utiliza internamente el Octave, también el MATLAB, para guardar datos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es agarrar directamente, tienen la misma información pero en otro tipo de archivo. Entonces esos MAT son datos internos de Octave. Entonces lo que vamos a hacer es, les propongo un ejercicio donde vamos simplemente a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar algunos de estos electroencefalogramas. Vamos a agarrar algunos canales, nos van a dar unos datos numéricos, los vamos a cargar, los vamos a representar de distintas maneras, vamos a hacer alguna operación sencillita, vamos a representar todo eso y también vamos a guardar los resultados de las operaciones que estamos haciendo en otros archivos. ¿De acuerdo? Les propongo que hagamos eso. ¿Sí quedó claro? Entonces quiero que me acompañen, aunque no tengan los datos, eso no importa mucho. Si quieren lo pueden descargar para el próximo día, lo importante, o no es imprescindible, lo importante es lo que vamos a hacer, o sea, cómo lo vamos a hacer, perdón. Luego que sea en electro o sea otra cosa, es lo mismo. ¿Bien? Ok, bueno, pues vamos a hacer eso. Entonces, vamos a ver. Voy a abrir de aquí unas notas que yo he escrito para esto. ¿Bien? Unas notas así en texto plano, simplemente para ir viendo ciertas cosas. ¿Bien? Para no tener que andar buscándolo o escribiendo todo así de memoria. ¿Bien? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a crear una función que haga todo eso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces pues vamos a limpiar el espacio de trabajo, también todas las figuras, limpiamos la ventana y comenzamos. ¿Bien? Bueno, entonces aquí vamos a crear una función. Entonces hay que poner function, datos de salida, igual, nombre de la función vamos a poner pintar eje, de electroencefalograma, y aquí los datos de entrada. Ok, la vamos a guardar en nuestra carpeta de Salón de Prácticas Octave, ustedes en la carpeta que quieran. Fíjense que la base de datos que está aquí en esta carpeta, ya me la descargué hace tiempo, está dentro de mi carpeta de Salón de Prácticas. Bien, de hecho, si yo hago aquí un listado, estoy en la carpeta Salón de Prácticas, si yo hago aquí un listado, aquí me sale la carpeta. ¿Ok?
Al principio te oía bien, Jesús, pero luego dejé de oírte. No consigo entenderte. Escríbelo, por favor, Jesús, te lo agradezco. No lo creo. Yo te recomendaría que utilices guiones bajos si quieres poner espacios. Porque el espacio va a pensar que ya se acabó. A ver. Pues, no, es un guión bajo. Esto es un guión bajo. ¿Vale? Sí, es mejor con guión bajo. Es la tecla Shift y el guión para poner el guión bajo. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, claro, hay que pensar antes de ponerse a programar que quiere hacer uno. Bien, entonces la idea es que el programa va a agarrar algunos datos de esos electroencefalogramas de la base de datos, los va a cargar, lo vamos a procesar de cierta manera, vamos a visualizar resultados, vamos a graficar el resultado de algunas operaciones, lo vamos a grabar en otros ficheros .mat y ya. Bien, y si quiere uno puede también dar como dato de salida lo que salga o de las operaciones, depende. Bien, aunque normalmente si uno lo va a guardar, depende de cómo vaya a usar la función. Puede ser que no tenga caso que la devuelva porque lo guardaste en un archivo y ya si lo quieres te irás al archivo. Bien, depende. O si lo vas a usar directamente para otra cosa, pues que te lo dé como valor de retorno. Depende. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es cargar los datos. Bien, entonces vamos a ver un poquito qué tiene la base de datos. Entonces vamos a ver. La base de datos, aquí, bueno, esto tiene algunos ficheros. Este header explica. Bueno, esto es la nomenclatura de los electrodos. Entonces, las dos últimas tienen que ver con que el sujeto tenía los ojos cerrados o abiertos, entonces las vamos a ignorar. Entonces, las que nos interesan son estas columnas, que son 17, donde la primera nos indica el tiempo y las otras 16 nos están indicando los electrodos. ¿Ok? Vale. Y luego tenemos aquí los ficheros en CSV y en .mat de 20 sujetos. Bien. Aquí tengo la web donde se puede descargar. A lo mejor se la voy a poner a ustedes por si les es útil aquí. Bien. A lo mejor ahí lo pueden descargar bien. Alguna de esas funcionará. Bien, entonces tenemos 20 sujetos y en cada uno, como hemos dicho, tenemos 16 canales, ¿no? Que son estos de aquí. El primero es el del tiempo y luego tenemos estos de aquí. Son 16 canales. Cada columna es un canal y las últimas dos son otra información que vamos a ignorar. Bien, entonces el tiempo y 16 canales. Y tenemos 20 sujetos. ¿Ok? Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es escoger pues tenemos 20 sujetos o 20 personas que le han hecho mediciones. Entonces vamos a decidir qué persona vamos a abrir esa información y después qué canales vamos a representar. ¿Ok? Entonces, lo más sencillo puede ser que lo tomemos como datos de entrada, ¿no? Entonces vamos a poner aquí número, sujeto, y aquí es número de canales. Voy a ponerlo en plural porque en principio vamos a pintar varios. ¿Sí se ve? Entonces, esta variable de entrada es el número del sujeto que queremos y esta van a ser el número de canales que queremos seleccionar de los 16 que tenemos. ¿Ok? Bueno, una cosa que podemos hacer es, desde luego, si el número de sujeto no es un número del 1 al 20, pues vamos mal. ¿Bien? Entonces vamos a poner un pequeño bucle para avisarle al programa de que si pasa eso, pues pare, ¿no? Por ejemplo,
Vamos a poner aquí un bucle if que diga si número de sujeto, por ejemplo, es negativo, ¿bien? De hecho menor o igual que 0 porque empezamos en el 1, pues yo le voy a indicar que me dé un error, y aquí le voy a poner una cadena de caracteres. El número del sujeto ha de estar entre 1 y 20. ¿Bien? Y le voy a ponerle un else if. Si el número del sujeto es mayor que 20, pues entonces podemos por ejemplo decir, bueno, pues es que si ha puesto más de 20, pues entonces realmente lo que quería poner a la persona era 20 y punto. ¿Bien? Y si el número del sujeto no es un número entero, pues lo podemos corregir haciendo aquí número sujeto es igual a redondéame al entero más cercano el número. Así junto. ¿Ok? Si se entiende lo que estamos haciendo este pedazo de código, estamos haciendo lo siguiente. Número sujeto entendemos que tiene que ser un número del 1 al 20. ¿Bien? Bueno, lo primero es que si no es un número entero lo redondeamos, por si acaso. Y ahora le decimos, si ese número es menor o igual que 0, dame un mensaje de error. Ahora veremos cómo funciona. ¿Bien? Y aquí le pongo una cadena de texto que es lo que va a imprimir en pantalla. Y si el número del sujeto es mayor que 20, pues entonces pónmelo directamente a 20 y ya. Y si no pasa nada de eso, pues es que está un número entre 1 y 20, pues es el número que hayamos puesto. ¿Bien? Entonces vamos a ponerle aquí que nos lo imprima. Ahora lo borramos. Fíjense, si yo llamo aquí, bueno, tengo que ponerle numeritos, ¿no? Voy a ponerle aquí 4 y aquí voy a ponerle 3. Me devuelve el 3 por esta línea de aquí, ¿no? Si yo le pongo -3, me manda un mensaje de error con la cadena de texto que yo le he puesto aquí y se sale. Bien, el comando error hace eso, imprime en pantalla la cadena de texto que tú le has puesto, si le pones alguna, si no pones nada, pues no pone nada y se sale, o sea, se acabó el programa. ¿Vale? Para eso sirve el comando error. Bien. Y si yo le pongo aquí, en lugar de -3, le pongo 23, que me paso de 20, pues lo redondea a 20. Perdón, lo baja a 20 porque es mayor. ¿Ok? ¿Sí se entendió este pedazo de código? Bien. Eso sirve para dar robustez a nuestros programas, porque como yo estoy esperando un número del 1 al 20, con esas pequeñas líneas me aseguro de que si yo puteo al programa o me confundo, lo que sea, y le pongo algo que no sea un número entre 1 y 20, pues el programa sabe reaccionar. Reacciona como nosotros le pongamos, ¿bien? Pero lo hace robusto. No simple. ¿Sí? El if, ¿qué ocurre? No te entiendo que me preguntas con el if. El if lo cierro aquí, en la línea 8. Porque es que tiene unido un else if, entonces van juntos en una misma estructura. Mi amor, ¿te puedes llevar al niño? Estoy dando clase. Se puede cerrar con endif o con end. Cualquier bucle, todos los bucles se pueden cerrar con end. Bien. Y el if se puede cerrar con endif, el for con end for también, pero el end sirve para todos, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta más? Ok. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer lo mismo con, esto lo vamos a borrar, con el número de canales. Vamos a poner aquí número canales.
de canales ha de estar entre 1 y 16, creo que era, ¿verdad? 16 canales. Entonces aquí hay que ponerle 16 también. Bien. Ok. ¿Visto? Bueno, para ir estructurando el programa vamos a ponerle aquí. Recuerden que con el porcentaje se ponían comentarios, entonces vamos a ir poniendo aquí vamos a ir separando el programa en bloques. A efectos el programa a Octave le da igual, pero nosotros visualmente el tener el programa separado en bloquecitos nos ayuda a saber qué está haciendo cada parte del programa. ¿Bien? Y entonces se entiende mejor el código. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, comprobaciones de datos de entrada. ¿Ok? Bueno, vamos a copiar esto de aquí y vamos a tener otro bloque. Y para acabar vamos a cerrar así. ¿Bien? Bueno, ok, entonces con esto ya tenemos el número de sujeto y el número de canales. Bien, ok. Bueno, como vamos a pintar varias cosas para utilizar los rótulos, las leyendas y demás, vamos a poner que vamos a escoger un número de sujeto para tener que abrir solo un archivo, pero varios números de canales, los que sean, ¿no? Ok. Entonces, mejor dicho, más que número de canales, aquí voy a poner, bueno, sin números de canales, porque el número de canales que estamos seleccionando va a ser también número de canales, entonces vamos a poner aquí simplemente canales. Bien. Y esto en un canales, voy a poner aquí un canales es igual a la longitud de canales. Bien. Entonces ahora sí, aquí te voy a poner canales. Y aquí esto se me olvidó cambiarlo. Aquí esto voy a poner canales. Entonces la idea es que lo que yo voy a introducir es un número para el sujeto y un vector con los números de canales que yo quiero obtener, graficar, etcétera. ¿Bien? Entonces, como es un vector, esas operaciones que hemos estado haciendo antes las tenemos que hacer una a una. ¿Ok? Entonces yo lo primero que hago es obtener el número de canales que me está introduciendo el usuario en la función y luego después por cada uno de ellos le hago esa operación de comprobación. Entonces lo que vamos a hacer es meter todo eso que teníamos dentro de un bucle for que va desde el primero hasta el último de los canales que ha introducido el usuario. No tienen por qué ser los 16, pueden ser menos. Bien. Entonces, como yo tengo aquí el número de canales que está introduciendo el usuario, ¿bien? Si yo quito el punto y coma, fíjense que puede ser en lugar de 4 vamos a poner el 4 y el 7, por ejemplo. El número de canales que me da es 2. ¿Bien? Además aquí pues ya no hace mucho. ¿Bien? Entonces ahora, en este caso el número de canales sería 2, como decimos. Entonces ahora voy a poner for c igual, vamos a poner k, desde 1 hasta número de canales, con mayúscula, si no nos sale. Entonces canales voy a poner así de k, no, para no estar, voy a poner c. C es igual a redondear la entrada késima de canales. Y ahora, si c es menor o igual que 0, hacemos eso. Esto hay que anidarlo así. Le vamos a poner, digo, la indentación. Si c es mayor que 16, pues entonces le pongo el valor 16 y andando y cierro el bucle. Bueno, pero claro, esto lo estoy guardando en C, entonces al final lo que tengo que poner es canales de hecho, solo necesito hacerlo aquí. En lugar de C voy a poner aquí, canales K. ¿Ok? Dígame por favor si se entiende el código.
¿Todo bien? ¿Sí se entiende? ¿O hay alguna pregunta? Ajá. Eh, sí, luego lo comparto con ustedes, no se preocupen, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Entonces ya hemos comprobado que los datos de entrada son efectivamente el número de sujeto, un número del 1 al 20. Claro, si en lugar de meterle un número al programa le meto la letra A, pues todo va a ir mal, ¿no? Pero bueno, razonablemente, si yo le meto un número, números, el programa va a acabar teniendo, después de esas líneas de código, el número de sujeto, que es del 1 al 20, ¿bien? Y un vector con los números de canales que yo quiero tener, ¿bien? Del 1 al 16, porque hemos visto que hay 16 canales, o sea, 16 electrodos, es decir, 16 vectorcitos con datos, que podemos llamar señales si quieren. ¿Ok? Bueno, ahora lo siguiente, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, pues hay que cargar la información. Hay que ir a la carpeta donde tenemos los datos, ¿bien? Hay que abrir el fichero correspondiente a ese sujeto, cargar la información en una variable de octave, extraer las columnas que necesitamos correspondientes a los canales que queremos, ¿bien? Y guardarlo, pues eso, en una matriz que tendrá un tamaño que nosotros consideremos, donde nosotros tengamos los datos que vamos a procesar. ¿Ok? Bien. Bueno, como estos ficheros son bastante grandes, pues son 234 segundos creo que decía, y por cada segundo tenemos, como la frecuencia de muestreo de esas señales es de 512 muestras por segundo, quiere decir que por cada segundo tenemos 512 numeritos. Entonces imagínense, tenemos un chorro de numeritos. Entonces lo que vamos a hacernos es quedarnos con un pedacito nada más. ¿Ok? Pues yo sé, un pedazo con 5 segundos o 10 segundos, algo así. ¿Vale? Bueno, si quieren, para empezar vamos a considerar que es el primer pedazo nada más. ¿Bien? Entonces hay que mirar cuántos segundos queremos. Lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Podemos usar una función que se llama input, ¿bien? Que lo que hace es preguntarnos, digamos, nos permite introducir un número por teclado. Fíjense, yo voy a poner a igual a input y voy a poner aquí deme un número. Permítame que no ponga acentos para que no se vuelva loco Octave. A lo mejor funciona, pero por si acaso, porque eso de los acentos depende de la codificación de los caracteres y no me quiero complicar con eso. Entonces no voy a poner acentos en esto. Entonces yo digo a, deme un número, y entonces el programa escribe la cadena de texto que le he puesto, deme un número, y si yo pongo aquí 23 y doy a intro, a vale 23. ¿Visto? Entonces lo que le vamos a preguntar al usuario es dame el número de segundos que quieres revisar, ¿no? Que quieres utilizar. Vamos a poner aquí vamos a poner aquí determinación del intervalo a considerar. Entonces simplemente aquí vamos a poner número de segundos y va a ser input, y vamos a ponerle aquí introduzca el número de segundos, a ver, 2 puntos y esto de aquí, porque si no le pongo un espacio, como ven me lo pone junto, entonces por eso le estoy poniendo este espacio aquí. Luego punto y coma porque no necesito que me lo
no necesito que me lo muestre en pantalla el número de segundos que yo lo estoy poniendo, simplemente que lo guarde. ¿Bien? Por eso pongo aquí este punto y coma. Vale, bueno, ¿qué más? Entonces podemos considerar, si quieren, para no complicarlo más, se pueden hacer muchas cosas. A lo mejor luego lo cambiamos. Lo que yo quiero que vean es el tipo de cosas que se pueden hacer y cómo se aterrizan, cómo se llevan a la práctica. Bien. Bueno, entonces lo siguiente que hay que hacer es entrar al directorio de la base de datos y cargar el archivo correspondiente. ¿Ok? Entonces, como ya hemos visto, para cambiar los directorios tenemos el comando cd de change directory. Bien. Bueno, lo primero de todo es, como vamos a tener que ir a ese archivo a cargar la información, pero luego yo las cuentas me conviene hacerlas por si acaso utilizo alguna otra función auxiliar, lo que sea, en mi carpeta de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es guardar mi carpeta de trabajo, después preguntar al usuario dónde está la carpeta con la base de datos, entramos ahí, cargamos la información y después con otro CD regreso a mi espacio de trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo primero de todo es, vamos a poner aquí, vamos a copiar este pedazo y lo vamos a ir viendo. Podemos ponerlo, por ejemplo, aquí. Vamos a ponerlo antes. Entonces, selección de directorios, de hecho. Entonces, el comando pwd si ahora no tienen el archivo, cierto. Bueno, lo que vamos a hacer, a lo mejor, no sé si les pueda poner aquí un archivo, quizás sí. A ver, ¿dónde está esto? Híjole, esto. Sí, aquí ha de estar. Les voy a pasar uno, a ver si puedo, a ver si lo permite el Octave, para que puedan ir trabajando con eso. Uy, creo que... Estos son cosas del directo. Ok, ya se cerró Skype. Vamos a abrir otra vez. Ok. Bueno, ¿me ven todos? Hola, ¿me ven todos? ¿Sí? Bueno, intenté enviarles el archivo por Skype, pero obviamente pesa mucho, así que se estrelló completamente el Skype. Bueno, lo que vamos a hacer es, donde yo estoy cargando el fichero de datos, lo que quiero que hagan, luego les voy a decir lo que tienen que hacer, les van a poner unos vectores de números aleatorios y ya está, ¿bien? Y luego ya cuando las hayan descargado las pueden trabajar, ¿de acuerdo? ¿Les parece bien? Para no tener que andar mandándoles ahora archivos. Entonces mejor ustedes lo descargan cuando puedan, o pueden manejar, porque los datos no son importantes, da igual que sean esos datos u otros. Si no, ponen un vector de números aleatorios y andando. Ok, bueno, entonces vamos a escoger los directorios. Entonces, como decía, el comando pwd lo que hace es preguntar a Octave cuál es el camino, el path del directorio actual de trabajo, y eso lo quiero guardar porque yo puedo saber dónde estoy, pero para que sea más cómodo, él me da el path completo, lo guardo en una variable y después cuando yo quiera regresar a ese directorio de trabajo simplemente puedo usar el comando cd. ¿Bien? Fíjense, si yo hago aquí pwd, me devuelve este path. ¿Lo ven? Bueno, entonces esto lo voy a poner aquí, pero no lo voy a llamar
dir salida, sino que lo voy a llamar directorio de trabajo. Bien, por ejemplo. Bien, esto aquí ahora no lo necesito. El comando dir simplemente me imprime la cadena de caracteres que yo le ponga. Es decir, si yo hago aquí dir, me escribe esto y ya, ¿no? Entonces, directorio de la base de datos, vamos a poner la base de datos. Bien, entonces ahora el comando, voy a poner aquí en lugar de dir salida, dir base de datos, por ejemplo. Aquí no le voy a poner nada, esto es por defecto. Selecciono el directorio donde se guardará, no, donde está la base de datos. Voy a poner ok, y esto ahora mismo no lo necesito, voy a dejarlo así. Ahora si no les comento. Bien, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? A ver, perdón. ¿Lo puedes escribir, por favor, Jesús? Ya veo, Félix. Bueno, pueden ir descargándolos uno a uno. Uno que dir, voy a explicarlo, ¿sí? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es guardar el directorio actual o el directorio de trabajo. Vamos a poner directorio actual, mejor. Creo que se entiende mejor. Bien. Ahora, entonces, el directorio de la base de datos, utilizo la función UI-getDir, que lo que me hace es abrir una ventanita, una ventana de diálogo, ¿bien?, donde yo puedo seleccionar el fichero de la base de datos. Fíjense, voy a copiar este comando aquí. Bien, UI-getDir, aquí le puedo poner el directorio por defecto, ¿bien?, y pongo aquí una cadena de texto que es como quiero que se llame el título de la ventana. Bien, y lo pongo igual a esta variable. Entonces, si yo ejecuto esto, bien, tiene que tener aquí algo así. Vale, ahora sí. Entonces se abre una ventana de diálogo, una ventana con un menú de diálogo, y entonces yo puedo decir, pues esta es la base de datos, y le doy a abrir, y entonces me devuelve aquí el path completo de la base de datos y lo guarda en esa variable. ¿Ok? ¿Sí se entiende cómo funciona esto? Es simplemente para que el usuario en la ventanita seleccione dónde está la base de datos y ya. ¿Ok? Bueno. Ok, vamos a continuar. Entonces, y ahora le vamos a preguntar al usuario también aquí, directorio de almacenamiento de datos. Entonces, ¿dónde vamos a guardar los datos? Nosotros vamos a hacer una cierta cuentecita con las señales, una cosa tonta, y vamos a guardar los datos resultantes. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer para practicar un poquito con este tipo de operaciones en Octave. Entonces, vamos a poner aquí y le vamos a preguntar al usuario, igual, vamos a poner aquí almacenamiento, que nos diga el usuario dónde quiere guardar los datos, pero de almacenamiento de datos. ¿Ok? Bien. Bueno, por cierto, aquí le vamos a poner punto y coma para que no nos enseñe estos paths, pues no nos interesa que nos los enseñe. Bueno, estas tres líneas de aquí, 34 y 36, lo que hacen es lo siguiente. Isdir es una función
que le pregunta a Octave si el directorio que yo le estoy metiendo como argumento, como cadena de caracteres, existe o no. Y mkdir lo que hace, mkdir lo que hace es crear un directorio. Entonces lo que le estoy diciendo a Octave es, ¿este directorio existe? Y si me dice que no, pues le digo, bueno, pues entonces genéralo para que exista. ¿Ok? Eso evita que si yo luego quiero guardar ahí cosas y no existe la carpeta, pues se me estropee el programa. Bien, nada más que aquí le tengo que poner el directorio que es dir almacenamiento. Ok, bien, y ya está. Eso lo podemos dejar así. Bien, bueno, ya tenemos los directorios generados. Entonces ahora lo que habría que hacer es abrir el archivo correspondiente y cargar los datos. Bien, con el comando load, y teniendo en cuenta que el archivo correspondiente se llamará subject-bajo, y aquí pues el número, si es 1 es 01, si es 14 es 14.mat. Bien, entonces hay que utilizar la variable que tenemos aquí, num sujeto, que ha introducido el usuario. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que como ya son casi las 2 y me dijeron que algunos de ustedes tenían otra clase o un examen o algo así, entonces tenían que acabar a las 2 o antes, pues yo creo que lo vamos a dejar por hoy y seguimos el jueves, y yo creo que es un ejemplo que merece la pena, sino también el jueves y posiblemente el viernes, con este ejemplo. ¿De acuerdo? Yo les voy a compartir lo que llevamos de los archivos para que ustedes tengan acceso a ellos. También pueden descargar la base de datos donde les he dicho. ¿De acuerdo? A ver, pongo el código. Imagino que está al final. Sí, ahí lo compartiré, Félix. Por cierto, aquí tengo que poner unas comillas para que no se queje. La cadena vacía. Ok, bueno, pues voy a cortar para que ustedes ya se puedan dedicar a lo que tienen que hacer. Y cualquier duda pues me pregunten o me pueden escribir por correo, lo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, que tengan buena semana, que festejen bien el 16 de septiembre y nos vemos el próximo jueves. ¿De acuerdo? Hasta luego. Hasta luego, Félix. Y hasta luego, Lucero. Voy a cortar ya.